Hola niños, espero se encuentren todos muy bien en casa. Bueno, hoy vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer en la guía de aprendizaje número 8. Tiene por título Leamos y comprendamos una historia. El objetivo del material a distancia es leer y comprender el cuento Chorlitos en la cabeza. Tiene una serie de actividades, vamos a ir repasando una por una. Actividad número 1. Activación de conocimientos previos. Lee, junto a tu apoderado, la siguiente pregunta y responde en tu cuaderno. ¿Has escuchado la expresión tener chorlitos en la cabeza? ¿Qué querrá decir? Escribe tus ideas. Actividad número 2. Conozcamos nuevos conceptos. Antes de leer el cuento Chorlitos en la cabeza, te invitamos a conocer más sobre los chorlitos y así poder contextualizar nuestra lectura. Los chorlitos son aves medianas que viven en las costas y terrenos pantanosos y ponen sus nidos en el suelo. Se alimentan de insectos, gusanos y arañas. Actividad número 3. Aprendiendo las características del texto narrativo. Antes de leer el cuento que se propone en este material, vamos a conocer algunas de las características específicas relacionadas al cuento. Los cuentos, como tú sabes, son narraciones literarias breves que cuentan o narran historias ficticias, es decir, historias inventadas, con un personaje y un tiempo y un espacio determinado. Dentro de esa historia podemos identificar elementos esenciales del tipo del texto, como lo son personajes, ambientes y estructura. Los personajes son los que realizan las acciones y dan vida a la historia. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la acción. En la estructura podemos encontrar tres partes. La primera es el inicio. Es donde se presentan los personajes, donde ocurre la historia y donde empieza a formarse el conflicto o el problema a resolver. El desarrollo, los personajes interactúan y tratan de resolver un conflicto. Y en el desenlace, el conflicto se resuelve de manera positiva o de manera negativa para los personajes. Actividad número 4. Leamos activamente. Luego de realizar la actividad de activación de conocimientos previos y comprender las características del texto narrativo, lee el cuento llamado Chorlitos en la cabeza que aparece en la página número 18, 19, 20 y 21 del libro de lenguaje. Actividad número 5. Ordenemos los hechos del relato. Luego de leer el cuento, organiza los hechos según su estructura narrativa. Esta actividad debes realizarla en tu cuaderno. Entonces vas a escribir el inicio, el desarrollo y el desenlace. Recuerda que también puedes dibujarlo. Actividad número 6. Profundicemos una comprensión. Responde las siguientes preguntas de profundización. Recuerda que esta actividad debes realizarlas en tu cuaderno. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? ¿Dónde se desarrolla la historia? Describe el lugar que se presenta en esta historia. ¿Qué le sucede al personaje? ¿Por qué le sucede eso? ¿Cómo soluciona su problema? ¿Qué aprendió Robertito de esta situación? ¿Qué características tiene Robertito? ¿En qué acciones puede identificar esta característica? Actividad número 7. Reflexionemos. Para finalizar este material, responde las siguientes preguntas. Debes responder en tu cuaderno. ¿Qué elementos del texto narrativo conociste hoy? ¿Podrías explicar algunos de estos elementos con tus propias palabras? Actividad número 8. Pauta de evaluación. Completa la siguiente autoevaluación de la realización de este material. Para esto debes responder a las preguntas que aparecen a continuación y marcar con una X tu respuesta y justificar mediante las preguntas que aparecen al costado. Recuerda que esta actividad debes realizarla en tu cuaderno. Bien, y con esto estamos listos para comenzar a trabajar. Si tienes alguna duda, escribe a la tía Paula al correo pgonzalez@cejal.cl. Muchas gracias.